Entonces, dentro de la misma, quiero dejar en claro, ¿verdad?, que los que pertenecen al grupo de criminología y de mentes criminales pueden cancelar su valor adicional de su mensualidad y reciben su certificado adicional, su certificado extra. Los externos, pero que han sido estudiantes de nosotros o los que han estado atentos a nuestros programas, que están dentro de los grupos de lo que son preinscripción o ya están siguiendo otros de nuestros programas, tenemos una consideración para ustedes. El valor es únicamente de $5 y obtienen su certificación de 45 horas válidas para concurso, oposición y mérito. De la misma manera, el programa tiene un costo real de 9,50 para externamente, ¿no? Hay algunos que se han inscrito únicamente por llamado en nuestras páginas oficiales o páginas de la Asociación Judicial del Guayas o de la Asociación de la Fiscalía del Guayas y Galápagos, que son quienes nos dan el aval. Ellos han cancelado el valor de 9,50. Pero para los que usted están dentro de esta reunión, para los que están dentro de los grupos de preinscripción o han hecho un foro con nosotros o han realizado alguna actividad, el valor es $5 para ustedes, ¿no? Me envían el comprobante, ya sea por el grupo donde ustedes se encuentran o a mi número personal. Yo soy el que está enviando los links a cada uno de los grupos. Dicen, abogado, yo soy referido. Puede ser que no esté tampoco dentro de los grupos, pero puede ser que sea referido por alguno de los estudiantes que ya hayan llevado el programa con nosotros. Entonces también vamos a tener esta consideración con ustedes, ¿no? Quiero dejar claro eso antes de iniciar. Bien, doctor Ronnie, ¿me confirmas si ya va a iniciar la clase para poder darle el anfitrión? En efecto, por favor, ayúdeme para poder proyectar pantalla. Bien, doc, ya le dejo habilitado. Le voy a dar el anfitrión para que usted se pueda encargar de toda esa situación. Lo que sí le ruego es que si hay algún estudiante que desee acceder o que desee ingresar, me le dé acceso, por favor, doctor. Igual yo voy a estar pendiente de cualquier situación. Yo me voy Ustedes a quedar, reciban una yo me voy a quedar, excelente. doctor. Igual me avisa cualquier novedad, ¿ya? Perfecto, muy amable. Por favor, me confirman si se escucha bien o hay algún tipo de interferencia. Sí se escucha, mi estimado. Perfecto. Tengan todos ustedes una excelente noche. De igual manera, agradeciendo una vez más por el tiempo que se dedican en este momento para su preparación. El tema es bastante interesante. Hablaremos sobre psicología forense y psicología legal en los aspectos que conciernen tanto al derecho como al comportamiento humano de la conducta típica y estos cómo se pueden enmarcar y cuáles son los puntos y contextos que debemos considerar al momento de hacer algún tipo de análisis o criterio de valoración. De igual forma, en cualquier momento ustedes pueden solicitar el uso de la palabra al momento de intervenir o alguna situación para poderles seguir tratando. ¿De acuerdo? Ahora, para poder iniciar con todo esto, es necesario conocer cierto tipo de terminología y más que todo el comportamiento de lo que vamos a tratar. Con ello, es bueno hacer la mención del iter criminis, que representa el camino que un sujeto activo, o el delincuente, o el potencial victimario, atraviesa desde el momento en el que idea para llevar a cabo un delito, pasando por la preparación y la ejecución de los pasos intermedios del mismo hasta acabar en la consumación del acto criminal. ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros vamos a calificar la preintención positiva de causar daño, o sea, el dolo, la preparación
que tuvo al momento de cometer el hecho delictivo y de igual forma el resultado que dio todo el tipo de planeación hasta el momento de su consumación. Ahora, ¿cuál es el aspecto preponderante aquí? ¿Versa solo la intención o el pensamiento? ¿Qué otros elementos pueden conjugar este tipo de comportamiento? Además de aquí lo vamos a ver en un aspecto tanto normativo como de carácter de investigación. Ahora, para poder entender cómo funciona el desarrollo y específicamente importante entender cuántas son las acciones sociales que intervienen a un crimen de una acción punible, esto así también las posibilidades de dar marcha, o sea, qué es lo que motivó en sí al delincuente o en este caso al sujeto activo de la agresión para poder consumar el hecho. Además, esta juega dos causales muy importantes y que se tienen que tomar en consideración. La primera que es la parte externa y interna y la segunda la externa y estas fases también han sido llamados la subjetiva y objetiva. Es decir, la primera fase extiende impunidad para ella, es decir, lo que nosotros conocemos en normativa el cogitationis poenam nemo patitur, que significa, o traducido de otra manera, los pensamientos no son punibles. Es decir, si hoy por hoy tenemos un tipo de enfrentamiento o algún tipo de gresca con algún otro ciudadano, esto va a generar cierto tipo de inconveniente, pero con ello no quiere decir que al momento de que quisiéramos que pase, a ver, ¿me ayudan por favor apagando los micrófonos? Mesías. Ok. Ya, muy amable, gracias. Lo que les iba diciendo. En materia penal o en materia de investigación criminal, tenemos que verificar cuáles son las causales y poder separar de lo que es una conducta entre sí aceptada o aquella que ya interviene directamente a un delito. Es decir, los malos pensamientos están o no tipificados, están o no sujetos a algún tipo de sanción penal. Con esto, si solo se tiene un mal pensamiento, no pasa a mayores porque a la final no se consumó el En ese acto eso como tal. estamos ahí luchando con los otros. Local era la cosa ahorita, ya como ya encontramos, ya nos va a dar. Por favor, ayúdenos a apagar los audios, por favor. Apaguen los micrófonos, tengan la bondad. Lo que sí les molestaría y les solicitaría a la mayoría que por favor me ayude encendiendo las cámaras. Con ello puedo detectar cierto tipo de interés o algo que no quede claro, ¿sí? Ahora, continuando. La segunda fase, que es el que da lugar al acto en sí, a la consumación del hecho, ya la podemos tipificar y con ello verificar qué aspecto o connotación tenía. Es decir, con ello ya tenemos la acción típica, antijurídica, culpable, punible. Es decir, ya está enmarcado el acto penal. Es decir, el delincuente no va en contra de las leyes. El delincuente en sí se enmarca dentro del aspecto que consideramos normativo o infracción al mismo. Ahora bien, ¿qué aspecto debemos considerar? Si hubo planificación, si hubo dolo, si hubo conocimiento, factores posibilitantes, precipitantes, y qué es la motivación real del acto y del nexo causal. Es decir, si yo tengo la intención de terminar con la vida del sujeto B, ¿cuáles fueron las medidas que tuvieron? Muy punto y aparte de la intención, si hubo la planificación, si con esto yo verifiqué o hice un estudio previo a la víctima, es decir, obtuve la información necesaria que a mí me diera la facilidad de poder cometer el hecho punible. Es decir, conocía el estilo de vida, el ritmo que llevaba la persona que iba a ser la potencial víctima, es decir, horarios de entrada, salida del trabajo, del hogar, los lugares en los que se frecuentaba regularmente por acción recreativa, qué rutas tomaba y con ello, qué es lo que utilicé yo para cometer el hecho punible. Si fue mediante una emboscada, si fue mediante algún uso de psicotrópico o sustancia, si utilicé algún tipo de arma u objeto mecánico para la consumación del hecho. Con esto, ¿qué nos quiere determinar?
que hay una clara diferenciación entre la delincuencia común, el crimen organizado y un delito planificado. Con esto también se pueden dar cierto tipo de expectativas en el espectro del comportamiento humano, es decir, si es que hay alguna desviación o una anomia en la conducta típica. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que hoy por hoy, gracias al acceso a Internet y a ciertos tipos de fuentes de información, podemos ver de mayor experimentación o de mayor soltura cuáles fueron los comportamientos que llevaron a X y persona a cometer una serie de actos que se encuentran tipificados como delito. Es decir, ya vemos en las plataformas de streaming, ya tenemos ciertos tipos de series que nos llevan, o las famosas narconovelas, que nos dan cierto tipo de aspectos en los que hoy por hoy la sociedad contemporánea están marcando. Por favor, ayúdame con los micrófonos. Tengan levantado el micrófono que está prendido. iPhone de Ramiro dice. Ya. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber sobre la criminología de la personalidad? ¿Cuáles son las características y, como en este caso, las dos fuerzas que se pueden contraponer entre sí? La normalidad y anormalidad. Que quiere decir que con estos son aspectos netamente formados. Por favor, el micrófono. Estimado, buenas noches. Usted tiene una opción ahí del anfitrión para poder bloquear todos los audios y aquí No, en la Zoom. solo me dan la oportunidad de darle el Sí, hosting ya le estamos dando, a alguien más. yo la estoy silenciando. Ya, perfecto. Ya, entonces, ¿qué es lo que estábamos mencionando? En sí, realidad o normalidad. Esto solo se ve tipificado netamente o es válido en el contexto social en el que se vayan enmarcando, y más que todo en el estudio de lo que hablamos, situación ecuatoriana. ¿Qué es lo que está considerado el parámetro de normalidad o qué es aceptado bajo qué tipo de comportamientos? Y de igual forma, ¿cuáles son anormales? Sí, son conceptos que se han definido de diferentes formas, y esto más que todo versa con la cultura y el grupo social en el que se puede considerar algo específico. Y más que todo esto es más por cuestiones temporales y de ubicación de sincronía en la diacrónica del tiempo. Me explico. Lo que hace 50 años era tipificado como anormal o como un delito, hoy por hoy no lo es. Llamemos en las cuestiones del DSM-3 o el DSM-2 del comportamiento humano, que antes era, por ejemplo, la cuestión de las desviaciones de la conducta típica con el aspecto de la sexualidad. Las parafilias o la homosexualidad en sí antes eran delitos y eran fuertemente sancionados. Hoy por hoy no lo es, y se consideran dentro de los grupos vulnerables de atención prioritaria o dentro de los grupos de protección. Ahora, con esto vemos, como podemos observar en la imagen, es diacrónico, o sea, cambia diferente con la contextura del tiempo. Lo que antes era aceptado va cambiando el contexto de lo que es bonito o de lo que es normal o que es cotidiano. Es decir, en otros aspectos, hasta en el tiempo de formación, educación y crianza de nuestros vástagos, era normal que el docente o el profesor o el maestro ejerciera cierto tipo de castigo físico al estudiante inquieto o al alumno indisciplinado. Hoy por hoy eso está mal visto y además se considera parte de abusos o aspectos que no están dentro de la pedagogía. Entonces vemos el contexto de lo que antes fue y a lo que hoy por hoy se puede considerar. Ahora, esto también tiene mucho en juego en el espectro de salud mental. Y esto que nos quiere referir a la manera de cómo cada uno de los individuos puede relacionarse en su medio social, llámese familiar, escolar, laboral, y entre aquellos que se puedan considerar de sus semejantes o de sus pares.
Y esto comprende cada una de las formas en las que se pueden armonizar los aspectos o las pulsiones primogéneas o primitivas versus los deseos o las situaciones instauradas por la sociedad. Entre ello viene la armonía de la psique con la homeostasis integral del cuerpo, y con ello también vienen los deseos, los anhelos, versus los apasionamientos y las capacidades físicas en las que uno se puede desarrollar, entre sus habilidades, sus destrezas, sus limitaciones o aquello que es considerado como atractivo o socialmente aceptado. Ya, ahora, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en consideración? Que esto nos parte un punto claro en el desarrollo, aprendizaje y poder tener un contexto, porque muchas las veces influye tanto la autopercepción que nosotros tenemos de nosotros mismos con la de los demás, además del tipo de aceptación que nosotros podamos llegar a tener dentro de una sociedad lógicamente instaurada o moralmente aceptada dependiendo de las necesidades actuales y contractuales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el autoconocimiento aprecia de una manera realista sus virtudes, defectos, alcances y limitaciones. Con esto, que llega el espectro de estoy preparado o estoy al nivel competitivo para lo que me está exigiendo la sociedad hoy por hoy, o demuestro mis capacidades mediante el uso y el empleo de la fuerza. Es decir, actualmente tenemos cierto tipo de competencia social, tanto en el aspecto laboral, académico y familiar, en donde siempre se van a estar midiendo los aspectos de medición en aceptable o lo ideal o quien no cumple este tipo de parámetro. Con ello vamos a empezar a generar cierto tipo de frustración y competencia dentro de este núcleo objeto de estudio, y lo que nos va a conllevar a que va a haber cierto tipo de resistencia en primera instancia o adaptación mediante las costumbres, las capacidades y los decretos que se puedan verificar hoy por hoy. Es decir, que si nosotros somos conscientes de nuestras limitaciones y nuestras capacidades, vamos a verificar cierto tipo de aspectos que muchas las veces se pueden considerar como desventajas cuando se tienen talentos natos. Entonces, la contraposición de esto es la disciplina y la constancia para tratar de fortalecer cierto tipo de aspecto que nosotros consideramos de vital importancia. Esto en un contexto normal o en un contexto que nos pueda servir para el conocimiento o para la mejora constante. A su vez, esto tiene la contraposición o las dos caras de la moneda. ¿Qué sucede cuando una persona no logra superar el propio esquema y se ve que sus limitaciones no van más allá y empieza a ejercer otro tipo de fundamentos? Es decir, aquel que tiene mayor destreza física, por lo general tendrá un cierto tipo de predisposición a la violencia física, es decir, a imponerse sobre los demás mediante la fuerza, mediante sus habilidades, y con ello verificamos muchas las veces en lugares conflictivos, en donde hay exceso de consumo de sustancias psicotrópicas o sujetas a fiscalización, o lugares de tolerancia donde se venden algún tipo de líquido alcoholizante, versus aquellos tipos de delitos que ya no se ven en la calle. Simple y llanamente pueden ser objetos a través de las utilizaciones de las TICs, de las herramientas de las tecnologías de la comunicación y la información, como el aspecto de personas que han sido timadas o han sido vulneradas, no necesariamente buscando algún tipo de beneficio monetario o inmediato, muchas las veces jugando con la psicología o con las debilidades que nosotros tenemos emocionalmente, por decir, la capacidad ahora que se tiene de controlar cuentas bancarias a través de APP o aplicaciones de telefonía móvil, en los cuales muchas las veces llegan los famosos correos electrónicos de X entidad bancaria diciendo que su cuenta ha sido bloqueada, su cuenta ha sido suspendida, y lo cual le envía un link o una dirección URL para que usted ingrese con sus datos o sus credenciales. Y al momento de que usted hace eso, está enviando para otra pantalla a un servidor específico
específico, toda esa información que le está pidiendo el ciberdelincuente, y usted en ese momento está siendo víctima de un delito cibernético, cosas que hace 7, 10 años no eran impensables, eran inimaginables. Entonces, ya no se necesita forzar cerraduras de una casa, ni mucho menos poner un arma de fuego en la cabeza de una persona para poder apropiarse de su dinero. Vemos que la delincuencia en sí va cambiando, se va adaptando y con ello va buscando nuevas formas de hacerse con el objeto material que en este momento es considerado preciable. Ahora, vemos que también el efecto nocivo que puede dar este tipo de comportamientos es la autoestima. En sí, ¿qué es lo que nos versa esto? Saber cuáles son tus posibilidades de acción en la vida social, en trabajo, tus relaciones. Pero ¿cuál es la diferencia entre la autoestima, el narcisismo, el egocentrismo o aspectos que ya van enmarcando un aspecto más dañino que favorable? Cuando te sientes sesgado o necesitas siempre tener el papel protagónico, llámese por prendas de vestir o por capacidad intelectual o capacidad de oratoria, pero siempre hay ese sesgo psicoemocional en el cual necesitamos o queremos ser reconocidos. Ese es el aspecto preponderante. Si somos reconocidos en la sociedad con cierto tipo de elementos que nosotros consideramos válidos, es decir, soy un profesional exitoso porque ya tengo tantas casas, tengo tantos vehículos, tengo tanto dinero en la cuenta, o en sus primeras edades, ya vemos en la etapa de la adolescencia, ¿qué capacidad tengo yo para seducir al sexo opuesto, tener más relaciones sexoafectivas o simple y llanamente copular con mayor cantidad de gente? Entonces, estos aspectos siempre se van viendo viciados en determinadas fases y etapas de la sociedad que éstas nos van presentando hoy por hoy. O, por ejemplo, lo que se vio no hace muchos días, me parece, de X concierto, de X artista, que en lo particular son aspectos y gustos de cada quien. Pero vemos qué es lo que se podía observar. Personas que trataron de comprar entradas en las preventas, y aquellos que empezaron a comprar con sobreprecio para formar parte y ser partícipe de ese evento, ese momento actual. O las cuestiones que verificamos el día de hoy, que son cuestiones deportivas, futbolísticas netamente, cómo la gente se concentra, y esto es algo interesante, que lo podemos comprobar inclusive con el nivel de denuncias o auxilios a los números de emergencia estipulados, en especial el 911, que cuando hay este tipo de connotaciones sociales o de distractores sociales, que sería la palabra clave, verificamos que se concentran todo tipo de estrato social. Y por ende, la media nos demuestra que hay una pausa en el ejercicio de las acciones o de las emergencias que se tienen que atender en ese momento. Es decir, se controlaron muertes violentas, se controlaron sicariatos, se controlaron robos, se controlaron todo tipo de situaciones de delitos que están contemplados en el Código Orgánico Integral Penal durante el tiempo de duración de X evento. Ahora, ¿qué era la problemática que surgía posterior a esto? Entonces eran delitos que estaban conexos entre peleas, riñas callejeras por el exceso y consumo de alcohol. Y con ello vino violencia transfamiliar, etcétera, etcétera, dependiendo de cualquiera de uno de los dos bandos que haya perdido o ganado. Y estos son hechos que son muy tangibles, que se pueden verificar, en especial, por ejemplo, en Guayaquil, cada vez que juega X partido, X equipo de fútbol, que se cierran calles enteras porque empieza a haber un movimiento masivo de personas que llegan de distintas partes, y muchas de ellas de dudosa procedencia, que incluso llegan caminando con horas de anticipación, y una vez que termina el evento futbolístico, pues esperan a la salida del estadio a verificar a aquellos que estén distraídos para sustraer sus objetos.
Y lógicamente, como hay cierre de vías, el tiempo de respuesta de aquellos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley es bastante demoroso por el mismo hecho de la cuestión del tráfico vehicular. Entonces, con todo esto va conllevando una serie de cosas y de actos, perdón, que va a precipitar o posibilitar el cometimiento del acto delictivo. Ahora, otro de los aspectos que tenemos que considerar son los sentimientos de seguridad que posee el individuo. Si es consciente de que es aceptado socialmente, actúa libremente y sin inhibiciones dentro del marco de la normalidad. Es decir, ¿cuántas personas dentro de su núcleo familiar dicen cierto tipo de cosas o se expresan de una manera? Es más, esto juega con en aspectos psicológicos con las máscaras sociales o los roles sociales que nosotros presentamos a la comunidad, es decir, las etiquetas con las que nos manejamos comúnmente. Porque en el aspecto laboral, ¿qué es lo que, cómo se presentan? No dicen su nombre y su apellido, dicen su nivel de instrucción académica o de fijo ya dicen el puesto que ocupan en X empresa o en X entidad, versus lo que, cómo se comportan y qué es lo que dicen cuando están en un aspecto social de amigos o de personas de bebidas ocasionales y versus esto la casa. Traducido de otra manera, el comportamiento que una persona tiene en casa no es el mismo que tiene en escuela o en colegio y no es lo mismo el que tiene con sus amigos. ¿Qué roles nosotros asumimos? ¿Cuál de estos tres papeles juegan parte preponderante de nosotros? ¿Cuál de estos nos enseña que es un ambiente seguro para nosotros? Ahora, verificando también tenemos las capacidades para aceptar y dar afecto. Y este tiene la sensibilidad para interactuar efectivamente con los demás. Llámese amigos, sexo opuesto, mayores y niños. Es decir, ¿qué tipo de afinidad nosotros hoy por hoy tenemos para poder relacionarnos con este tipo de espectro social? ¿Está bien o está mal saber o expresar cierto tipo de afectos, llámese en cuestiones eh, amigos, amigos masculinos? Entre más grosero le tratamos al amigo, al camarada, más afecto nos sabemos tener. Y muchas de las veces, ¿qué es lo que nos dicen cuando estamos en un ambiente laboral? Somos demasiado cordiales con aquellos que nos caen mal, porque de alguna u otra manera tratamos de mantener apariencias. Entonces, fuerza e hipocresía son las dos palabras que están imperando en todo nuestro aspecto social. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos la capacidad de interactuar o desarrollarnos con personas que consideramos superiores, inferiores o iguales? Esto también tenemos cierto que valorar para poder dar cierto tipo de criterios y con ello no sesgar aspectos fundamentales para el estudio y análisis de lo que nosotros queremos entender. Con esto también viene la satisfacción de los deseos corporales, saber usar adecuadamente su cuerpo en los deportes, en los placeres, sin caer en excesos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando empezamos a verificar cierto tipo de fijaciones en estos aspectos netamente del aspecto corporal? Verificamos que venimos a aspectos que son normales o aceptables, es decir, dentro del parámetro saludable, que sería el índice de masa corporal, tanto mides, tanto pesas, colesterol, triglicéridos, te conservas, muy bien. Ahora, cuando esto es decadente, vemos obesidad mórbida o vemos excesos en el consumo de alimentos que no son favorables para el desarrollo de la salud o aquellos que se obsesionan de fijo en la apariencia física, es decir, aquellos que están dispuestos a pagar para automutilarse, llámese con dietas extremas, con cirugías estéticas riesgosas o con aquellos aspectos que traten de resaltar el aspecto físico porque es nuestro fuerte, pero como se va deteriorando poco a poco, nos genera ese tipo de ansiedad y la insatisfacción constante de poder cumplir los estándares que nosotros mismos nos normamos de manera emocional o psicológica. Ahora, la normalidad y sus fundamentos, que podemos hablar de todo aquello, que es la persona que conoce la diferencia entre lo real y lo que no es, que no utiliza mecanismos de defensa en exceso,
que es capaz de desempeñarse satisfactoriamente fuera de una institución y cuya conducta cotidiana no está dominada por las acciones excesivamente rígidas o dañosas. Es decir, todo aquello que podamos desempeñarnos de manera normal o de manera natural, sin llegar a caer en excesos o en cierto tipo de limitaciones para su marco o contexto de aceptable. Pero ¿qué sucede cuando esto no se cumple o cuando esto no llega a tener la satisfacción con los resultados deseados? Empiezan a haber cierto tipo de frustraciones y con ellos buscamos paliativos o buscamos formas de sobrecompensación en este acto. Y con ello, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de la capacidad de la resolución de conflictos de una persona, es proporcional a la capacidad de que ésta pueda o no hacer algo para cambiar su realidad. Muchos de aquellos en determinado aspecto pueden pensar o idealizar cosas que puedan llegar a ser de satisfacción inmediata o corto, mediano o largo plazo, pero ¿qué sucede con aquellas que no se materializan y llegan a generar una frustración constante? ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando esta frustración empieza a agudizarse, el, el nivel de concentración o aceptación va a ser completamente nefasto y con ello va a haber la forma de satisfacerse ya sea con cualquier tipo de instrumento o material o elemento probatorio que nos puedan causar problemas mañana más tarde. Ahora, en el aspecto normativo, la sociedad es la que se encarga de dar valor o quitárselo de determinados actos. La moralidad estará basada en lo que establezca la sociedad, así como el delito es algo que la sociedad clasifica y desclasifica con el tiempo, lo que anteriormente habíamos mencionado. Pero ahora, en sí, ¿qué es lo que valora hoy por hoy la sociedad ecuatoriana para que diga que es aceptable o es válido? Verificamos que hoy por hoy las salidas de talentos o la fuga de cerebros a países desarrollados está dándose una vez más un fenómeno que se dio a principios de los 2000, 1990 y tantos. Y otra vez está retomando fuerza porque los jóvenes, los adultos jóvenes están buscando migrar otra vez, una vez más a países europeos o de Norteamérica con la posibilidad de conseguir algún tipo de desempeño o desarrollo. ¿Por qué el aspecto de que las generaciones contemporáneas ya tienen títulos de tercer, inclusive de cuarto nivel, pero aún así no logran conseguir un empleo fijo o algo que les represente el tiempo de inversión en el estudio? ¿Cuáles son estos aspectos? ¿Por qué se da este tipo de migraciones? Ahora, ¿cómo han surgido las nuevas modas en los que ya la adolescencia, o tenemos dos extremos, o los que se matan estudiando y no consiguen un buen trabajo y aquellos que simple y llanamente hacen barbaridades o estupideces en redes sociales y empiezan a ganar dinero? Entonces vemos que hay un deterioro bastante considerable por la aparición de los famosos influencers o los famosos, eh, llamémoslos TikTokers, que empiezan a instaurar modas cada vez más y más cercanas, más próximas y no da el tiempo de desarrollo o a la aceptación. Entonces, esa es una problemática con la que se tiene que lidiar, porque si ustedes bien pueden considerar que se puede lidiar o mantener cierto tipo de espectro, mañana más tarde este va a cambiar o se va a modificar. Entonces, antes se conocía como las tribus urbanas, aquellos, los famosísimos, llamemos a partir de los 80, 90, cuando aparecieron los rockeros, luego salieron góticos y después se derivaron o se subdividieron con emos, con punkeros y otro montón de situaciones más. Y luego empezaron este tipo de tribus urbanas a sesgarse y otras empezaron a buscar aliarse para generar cierto tipo de acciones delictivas y luego empezaron a llamarse con aspectos fraternales o de colaboración, lo que empezaron con la creciente demanda de pandillas o el reclutamiento de las mismas. Al principio te pintaban un aspecto bonito o algo de libre del perjuicio de la sociedad o lo que está instaurado como las normas legales o las normas de tu hogar, ahora cambian el aspecto a lo que
si tú quieres, puedes tener casa, los electrodomésticos o los equipos electrónicos que tú quieras sin necesidad de esforzarte demasiado. Solo tienes que hacer X aspecto o X comportamiento que nos ayude a nosotros a adquirir o a conseguir el objetivo principal. Llámese esto, los roles y los papeles que van desempeñando los individuos dentro de las bandas narcodelictivas o de las organizaciones destinadas para hacer fines ilegales con actividades de lucro. Es decir, se empiezan a verificar aspectos puntuales. Por ejemplo, cuando se declararon los estados de excepción en las provincias de Guayas, Manabí y Santo Domingo, ¿qué aspectos vemos acá? ¿Cómo se trata de controlar este tipo de incremento delictual? ¿Qué aspectos trae consigo este tipo de determinaciones políticas y jurídicas para evitar cierto tipo de agrupaciones? Ahora, ¿tiene solo un efecto o qué es lo que se puede verificar hoy por hoy? Que antes, y más que todo, el aumento de muertes violentas que se puede evidenciar, en su gran mayoría o porcentaje está considerado aquellos que están correlacionados con bandas narcodelictivas. Es decir, que al momento de que se da, por ejemplo, en Guayaquil, 8 de 10 muertes violentas que se dan, 8 están relacionadas o tienen antecedentes por robo, asalto, asesinato, intentos de asesinato, microtráfico, tráfico de sustancias. Y con ello verificamos el historial y se puede evidenciar que dentro de todos estos aspectos hay personas que se encuentran que no solo una, sino varios de los miembros de este núcleo familiar poseen el mismo tipo de características. Es decir, que también están relacionados al pseudo negocio familiar y también tienen los mismos antecedentes penales. Es un caso praxis ocurrido el 22 de este mes, en el cual una señora de aproximadamente 60 y tantos años de edad había sido víctima por arma de fuego, la cual tenía 12 antecedentes por microtráfico y expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Vivía con su hijo había sido liberado hace 6 meses por cuestión de expendio de tráfico y hace 8 días volvió a caer preso por microtráfico. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra aquí? ¿Qué tipo de comportamiento? Si no hay un aspecto que pueda normar estos comportamientos y desde la casa vemos que no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra? Que va a haber una resistencia fuerte y severa en contra de las normas establecidas. Ahora, con una carencia de una política pública eficaz que pueda garantizar que la normativa jurídica tenga su validez probatoria o tenga su efectividad al momento de reparar el derecho vulnerado, nos vemos inmiscuidos en un aspecto de nunca acabar. Ahora bien, asimismo, como habíamos mencionado, que es el delito es algo que la sociedad clasifica y desclasifica con el tiempo. Depende mucho de la cultura, de lo que se vea afectado. Por ejemplo, el aborto fue descalificado como delito, pero solo en algunas regiones o solo bajo algunos aspectos, así como también el consumo de determinadas drogas, entre otros. ¿Qué es lo que sucedió después? Con cierto tipo de reformas que se habían dado, se dieron indultos presidenciales a aquellos que habían sido considerados como mulas o como, llamémosle, camellos para la situación del expendio de drogas. Empezaron a liberar este tipo de situaciones, entonces empezó el sesgo cognitivo de que pueden salirse con la suya. O qué es lo que sucedió en tiempo de pandemia, que hubieron resoluciones de la Asamblea de la Corte que decían que la prisión preventiva es la última instancia, que se vean cualquier otro tipo de medidas para que se pueda garantizar el hecho. ¿Y qué es lo que sucedió posterior? Que todos empezaron, en especial en los delitos flagrantes, a verse en los aspectos o amparados en las medidas sustitutivas 1 y 2. Y estas cuales son específicamente, pues, prohibición de salida del país y tener que presentarse periódicamente a la fiscalía mientras el tiempo que dura la investigación.
Y es por ello que venían los reclamos de las personas, en especial de las víctimas, de aquellos que podían tener o reclamar de alguna otra manera por la capacidad adquisitiva de dinero, diciendo que se haga justicia. Entonces, ¿qué es lo que se puede dar y es lo que se está dando? Pues se vaticina la cuestión de tomar justicia por mano propia. Es decir, empezar a tomar venganza. Y con ello solo se va a desencadenar cierto tipo de actos específicamente para seguir en el aspecto de destrucción social. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar acá? La conducta normal también es aquella que viola las normas sociales y que constituye una amenaza o produce ansiedad a quienes la observan. Pero por parte de Sigmund Freud señala que una conducta es normal cuando ésta tiene algo de neurosis, porque no niega la realidad, pero de psicosis porque se esfuerza en transformarla. Es decir, lo que para unos es aceptado o lo que para otros no lo es. Es decir, si nos basamos en dichos populares, traza y avanza, o al que parte y comparte le toca la mejor parte, lo que nos está dando de forma coloquial es que podemos progresar, podemos aprovecharnos de los demás siempre y cuando tratemos de ser vivos, o sea, y sacar ventaja. Cuando esos aspectos van muy contrapuestos en las situaciones de los principios, llámese de tolerancia, de equidad, de justicia, de igualdad. ¿Y por qué solo? Y si podemos ver en contexto, que incluso suena hasta bastante hipocresía, como estas personas que siempre se encargan de lastimar a terceros, cuando se ven afectados ellos mismos, son los primeros en reclamar y gritar derechos. Entonces, ¿qué tan importante es poder verificar este tipo de aspectos o qué tan importante es entender cómo se pueden judicializar aquellos? Porque muchas las veces puede decir, es que yo solo dije a fulano dónde estaba el sultano y por eso es que gracias a esa acción o a ese dato de información, pues sultano está muerto. Y de cierta medida, vemos que en los tiempos que todos exhibimos conductas anormales, como las que se descubrieron anteriormente, pero habrá quienes puedan recuperar en ellas o habrá otras que serán dominadas constantemente por ellas. Es decir, si yo tengo la oportunidad de sacar ventaja, llámese en un trabajo grupal o sacar ventaja a mis colegas del trabajo, lo podría hacer, lo haré o no. O si a mí me ofrecen una mejor posición en el trabajo o una mejor posición en el aspecto académico por delatar o por menospreciar a alguien o por eliminar a competencia, ¿lo haría de forma desleal o al menos tendría la amabilidad o la gentileza de decir, mira, esto está pasando y en base a esto, pues empecemos los aspectos de la libre competencia? Ahora, ¿qué es lo que nosotros también debemos denotar acá? ¿Qué es la personalidad antisocial? Y una de las características esenciales del trastorno antisocial de la personalidad, que es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o al principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. Es decir, ¿quién es digno de pertenecer a mi grupo? O si es que están dispuestos a aceptar cierto tipo de comportamientos para ser aceptados dentro del gremio, cuando, por ejemplo, esto hablamos netamente en cuestiones de pandillas o en cuestiones de crimen, de asociaciones delictivas, de que nosotros terminamos adoptándonos o acoplándonos a los aspectos que consideramos necesarios. Es decir, si yo quiero pertenecer a X grupo social, por ley tendré que adoptar el comportamiento de su estilo de vida, mejor dicho, su estilo de vestir, su forma de expresarse, su forma de tratar a los demás. Entonces, esto se lo ve en todos los aspectos sociales, tanto en los que son benéficos para la sociedad como en los que son completamente dañinos. Es decir, aquellos que adoptan cierto tipo de religiones o costumbres dejan de lado los tipos de vicios banales o carnales para tener un cierto tipo de vida de moderación y tener cierto tipo de aceptación espiritual. Entre con ellos te piden o exigen el cumplimiento. Sí, Yoconda Córdoba tiene la mano levantada.
Bueno, es Mara Córdoba. Disculpe que le interrumpa en su intervención. Solo quería pedirle que por favor me acercara desde otro dispositivo que me estoy conectando, por favor. Gracias. Ay, ok, ya. Ahora, retomando el tema. Podemos observar que es una serie de patrones y de conductas, entre ellos podemos determinar que ha sido denominado psicopatía o sociopatía o trastorno disasocial de la personalidad. Para que se pueda establecer este tipo de diagnóstico, el sujeto debe tener al menos 18 años y tener una historia de algunos síntomas de trastorno disocial antes de los 15. Esto también son cierto tipo de alertas para que aquellos que nosotros tenemos en casa, que son los que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque están en una fase de experimentación, una fase de aceptación social y muchas las veces no solicitan ni tampoco prima el deseo de ser reconocido en su propia familia, sino muchas las veces el aspecto de lo que se considera como de moda o contemporáneo entre sus congéneres. Así que estos aspectos también demuestran otras características en los que hay un rechazo generalizado por determinadas personas o simple y llanamente no se siente a gusto. Pero antes era encerrarse en una habitación. Pero la cuestión es que como tenemos virtualidad y tenemos acceso a Internet, ya no se limita al espacio físico, la asociación o la agrupación. Ahora nos da la oportunidad de buscar en toda la web quienes tienen este tipo de pensamientos o aspiraciones, pero muchas las veces vemos que son presas fáciles para este tipo de predadores o este tipo de reclutadores para X y situación. Y muchas las veces, ¿qué es lo que podemos observar? Hay incluso videos tutoriales que te indican cómo salirte con la tuya. Al momento de que puedas hackear cierto tipo de páginas o descargar cierto tipo de contenidos explícitos. Entonces, con esto podemos verificar otro tipo de aspectos. ¿Qué es lo que no se puede controlar legalmente o no se puede controlar de forma tradicional? Además de que los sujetos con trastorno antisocial de personalidad no logran adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal y pueden perpetrar repetidamente actos que son motivos de detención que puede o no producirse, como la destrucción de alguna propiedad, hostigar, robar, acosar, y con ello, que es lo que también podemos observar y que hoy por hoy es bastante conocido, las famosas llamadas extorsivas. ¿Por qué? Porque tuvieron acceso a este tipo de herramientas informáticas y con ello, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Un monitoreo de todo su comportamiento social. Verificaron cuáles fueron sus fotografías que por lo general sube y muchas las veces es ese otro rasgo psicológico que nosotros tenemos por default o por instalación de fábrica, llamémoslo así, que tendemos a expresar, a exteriorizar o a presumir cierto tipo de logros que nosotros tenemos que en cierta medida son buenas porque ayudan a alimentar la autoestima y la autovalidación en sí mismo por un logro adquirido, pero asimismo lo que nos puede representar mañana más tarde es un problema cuando esto se nos sale de las manos. Es decir, ¿quién no ha visto dentro de su núcleo social, en especial familiar, que la sobrina, la nieta, la hija adolescente se la pasa todo el día con el teléfono, entrando al baño a sacarse fotos, o si está a comer, empieza a sacar fotografías de lo que come, si es que salen, o si van al cine, o si van a alguna otra parte, o si están viajando por último, va grabando con música de fondo y verificando y haciendo una grabación del camino? ¿Qué es lo que sucede cuando este tipo de información no tiene algún tipo de filtro o se lo expone libre y abiertamente en redes sociales? Que con esto nos vemos, en especial de aquellos que tienen emprendimientos o aquellos que tienen, digamos, cierta mejor posición económica o capacidad adquisitiva, va a generar malestar en general. Muchas las veces llamémoslo por envidia o por la incapacidad de tener la misma consecuencia adquisitiva de dominio o la cuestión adquisitiva económica. Lo que va a generar es que la vecina no trabaja, no estudia, no hace nada, pero sin embargo todo el día se la pasa vegetando en la calle y sale todas las noches y llega en carros diferentes y todos de alta gama. Desde ahí empezamos. ¿Y qué es lo que sucede?
como no conocemos y solo tenemos cierto tipo de premisas, hacemos hipótesis y juicios de valor completamente ineficientes, que muchas de las veces esto puede ser mal interpretado y llegan a oídos de personas con intenciones poco agradables. ¿Y qué es lo que conlleva ello? Es que empiecen a llamarles, por lo general, llamadas de WhatsApp o de otro tipo de aplicación, pero más es WhatsApp, ya no de teléfonos convencionales, que empiezan a decir y empiezan con el texto predispuesto, que es un pasivo agresivo, en el cual están pidiendo que por su protección, por su salud, usted pague a este tipo de organización, ya que le está dando, entre comillas, protección para que no le pase algo. O que si usted no está dispuesta a pagar este tipo de protección de la banda contraria, pues le van a pasar cosas malas. Entonces con ello ya viene un mensaje netamente que se va arraigando en la psique de la persona o del potencial de la víctima, y aquí viene la facilidad de que si pagó o no pagó la supuesta extorsión, que muchas las veces por cuestiones netamente legales acá en el Ecuador no le tipifican como extorsión, sino como una estafa. Porque aquellos que se hacen pasar o toman el nombre prestado de estas organizaciones delictivas, en realidad se encuentran en otros lados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza la reputación o la mala fama de estos grupos subversivos para hacerse con dinero. Y muchas de las veces, ¿qué es lo que dicen? Deposite o transfiera a cierto número de cuenta. Y aquí viene el otro aspecto de la confianza que nosotros tenemos al prójimo, porque a quien no le ha pasado alguna vez que dicen, vecina o tía o primo, ¿sabes qué? Me van a depositar un dinero que a mí me debían, pero tengo bloqueada la cuenta o se me perdió la tarjeta o no tengo acceso al internet para poder hacer el retiro, le doy para que tú me des sacando. ¿Y qué es lo que pasa con ese gesto desinteresado? Pues a usted lo termina vinculando en una investigación penal por receptación. Ahora, ¿qué también podemos observar acá? Que las personas con este tipo de trastorno desprecian los deseos, los derechos o sentimientos de los demás. Frecuentemente engañan y manipulan con tal de conseguir provecho o placer personales, como para obtener dinero, sexo o poder. Aquí vemos la capacidad de chantaje o manipulación que una persona puede tener o influir en otra para poder obtener la gratificación inmediata que éste necesita o que éste solicita. Y nosotros ahora, hoy por hoy, ¿cómo podemos identificar este tipo de comportamientos? ¿Cómo nosotros podemos intervenir o no ser presa fáciles de aquellos? O en el aspecto, llamémoslo laboral, porque veo que la mayoría son compañeros jurisconsultos. ¿Cómo puedo yo representar a alguien que me está explicando este tipo de sesgo? Porque también ha habido casos que llegan a la oficina jurídica, cuentan una historia lamentable y penosa de que el pobre esposo ha sido injustamente apresado, pero al momento de que se le verifica los antecedentes, pues sí, ha sido procesado 2 veces por daño de sustancias y otras tantas por robo o daño a las personas. Pero muchas de las veces, ¿qué es el aspecto que estos venden para decir, mírame, soy pobrecito y necesito que me ayudes, si me des el trabajo, la representación gratuita? Pues siempre utilizan apelar el lado sensible de las personas, llevando a pequeños niños a sus vástagos para generar ese golpe emocional y decir, chuta, voy a hacer lo posible o alguna otra situación, y muchas de las veces no terminan pagando absolutamente nada o buscan ganar cierto tipo de simpatía o a su vez de aquellos profesionales del derecho que dan este tipo de consejos o mal asesoran a este tipo de personas para que aprendan a salirse con la suya. Y muchas las veces la persona honrada, lo que es víctima en sí de sus actos o de su desconocimiento, puede verse inmersa en este tipo de actos y terminar pagando por cosas que no vienen al caso. Con ello, también, ¿qué es lo que podemos observar? Falsas denuncias, en especial cuando hay en relaciones de parejas en que dicen, no, si no estás conmigo, me mato, o si no estás conmigo, vas a arrepentirte toda la vida, y qué es lo que, el aspecto que se da posterior. Falsas denuncias por violación, por violencia intrafamiliar o violencia doméstica, en donde quieren demostrar inclusive que son conscientes. Llamemos que en materia penal, las que tiene de ganar en cuestiones de violencia intrafamiliar, pues es el sexo femenino. Muy punto y aparte de que sea o no justificado, vemos que hay personas y está catalogado, y hay sentencias de esto, de que se aprovechan de esto
o buscan de los vicios del jurídicos para poder valerse de esto y más cosas. Y con ello verificamos también que hacen negocio de sus capacidades físicas. Por ejemplo, hace aproximadamente 8 años había X ciudadana que tenía hijos de diferentes padres, pero no de cualquiera. Era uno de un militar, uno de un policía, uno de la comisión de tránsito y otro que trabajaba en el municipio. Todos 4, como eran servidores públicos, lógicamente el descuento les venía automático al rol de pagos. No podían ni siquiera chistar ni enojarse. Y lógicamente era de buen ver, tenía buen cuerpo, se mantenía, pero ¿cuál era el aspecto de que en realidad todo el dinero que se estaba ganando por parte de sus hijos, explotándolos, no era para ellos, sino era para cubrir sus vanidades? Porque al momento de que se hizo la intervención cara de INAPEN y verificar a los menores que estaban en situación de riesgo, se podían verificar que la mayoría tenía desnutrición. Pero sin embargo, en cuestiones jurídicas, tenía las de ganar porque decía, es claro y está cita la ley que dice que los hijos menores de edad o niños o infantes tienen que estar en el seno maternal. Entonces vemos este tipo de aspectos, cómo puede jugar la malicia o cómo puede jugar la predisposición de XY para poder hacer este tipo de observaciones. Ahora bien, este tipo de personas pueden culpar a las víctimas por ser tontos, débiles o por merecer su mala suerte. Pueden minimizar las consecuencias desagradables de sus actos o simplemente mostrar una completa indiferencia. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha podido observar? Y si es de un hecho tangible, que cuando roban mediante el uso de la fuerza o alguna situación mediante la sorpresa, dice, no, él estaba parado con el teléfono en la mano, no estaba viendo nada, estaba boquiabierta. Y esos son los justificativos que ellos dan. O cuando se ven y es factible, e incluso lo pueden googlear, hay personas que empiezan a justificar el comportamiento delictivo de su vástago. ¿Qué es lo que dice? No, mi hijo solo robaba en la moto con su amigo, pero no hacía nada más, no se metía con nadie. Y lo mataron a mi hijo. Entonces, vemos ese tipo de aspectos, ¿vienen al caso o no? Pero para cualquier otra persona en sus 5 sentidos dice, no, pues está errado, está hablando cosas que no vienen al caso. Pero para ellos, dentro de su cabeza, es normal, porque estuvieron acostumbrados a la situación de adquisición mediante el engaño, mediante la viveza, mediante cualquier otro tipo de situaciones que le ayuden a mejorar ese aspecto económico, sin la necesidad del esfuerzo o del trabajo, porque muchas las veces dice que está mal compensado. Es más fácil adquirir cosas por engaño, por hurto, por sorpresa, por extorsión, que por la cuestión de trabajar por ellas, porque simple y llanamente no tienen esa cultura o no tienen ese instinto. Entonces, con ello, ¿qué es lo que podemos verificar? Que no es por falta de posibilidades, no es por falta de oportunidades, sino es por el medio en sí en el que se están desarrollando. Culpa o no culpa, verificamos la capacidad que uno tiene por el deseo de progresar. Es decir, ¿de qué sirve o qué aspectos preponderantes juegan en conclusiones acá si hay alguien que tiene la posibilidad de ingresar a una escuela gratuita? O si le dicen, tú puedes tener becas en este aspecto si cumples cierto tipo de puntaje. O qué es lo que sucede cuando el niño ha crecido dentro de un núcleo familiar donde papá y mamá tienen vida nocturna. No hay reglas, no hay límites, donde niños, en especial he visto y me consta en sectores, por ejemplo, de Pascuales, el Fortín, llamémosle el Trinitaria Sur, Esteros, niños de 8, 9 años que en el argot populi, en cualquier otro contexto, deberían estar en casa descansando para poder ir a clases al día siguiente, se encuentran todavía jugando o pululando en las calles con otro grupo de niños, diciendo que son 11, 12 de la noche, 1, 2 de la madrugada. Y los padres de estos se encuentran en las esquinas consumiendo sustancias o alcoholizándose o en fiestas. Y posterior a esto, ¿qué es lo que sucede? Pues pasa algún antisocial que ya tenía detectado al miembro de la otra banda organizada. ¿Qué es lo que hace? Pues elimina, procede a disparar a diestra y siniestra con un arma de fuego y empieza a matar a los que son y a los que no.
Y luego empiezan a ver los reclamos de estamos en un lugar inseguro, cuando nosotros mismos estamos vaticinando ese tipo de ambientes. O posterior, que es lo que podemos observar, y muchas las veces son los reclamos de cierto tipo de personas dentro de la sociedad, de que, negligencia médica, cuando vemos el antecedente que nos explica, o vemos que hay papá, mamá, y hasta 2, 3 niños en una motocicleta, ninguno con casco, transitando en plena autopista o en la perimetral. Y poco nada le interesa y además no le funcionan las direccionales y coge y se mete e invade vía y no le importa. Y producto de esto tiene un accidente y el niño de 2 años o de meses cae al suelo. Y luego al momento de que le llevan a intervenir en el hospital, lógicamente por las heridas fallece. ¿Y qué es lo que dice? Mala praxis médica y empiezan a demandar al hospital, empiezan a demandar al galeno, cuando en realidad la negligencia fue netamente de los padres y el riesgo fue asumido al momento de hacer ese tipo de comportamientos anómalos. Pero sin embargo, dentro de su cabeza, es que es normal. Es que solo en las ciudades o solo en tales calles o en tales avenidas te exigen que estés puesto el casco o te exigen dependiendo inclusive dentro del Ecuador, dependiendo de la ciudad en la que te encuentres, por las ordenanzas municipales, pueden andar uno solo en moto. Bajo este tipo de discriminantes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En base a qué? Pues en base a lineamientos y situaciones establecidas para tratar de disminuir el índice delictual. Pero, ¿y esto qué es lo que observamos? O sea, comprender en el aspecto global cuál es el riesgo, cuál es la amenaza. Si nosotros asumimos y cuál es el agente externo que nos puede consumar algún tipo de problema mañana más tarde. Además, ¿qué es lo que podemos observar dentro del espectro social? Que pueden pensar un cierto número, perdón, pueden pensar que todo el mundo se esfuerza por servir al número uno y que uno no debe detenerse ante nada para evitar que le intimiden. Entonces, ¿qué aspectos nosotros tenemos? En que si somos conscientes de en realidad cuál es nuestro valor como individuo dentro de la sociedad o cuál es el valor que nosotros queremos instaurar mediante cualquier tipo de aspecto o sesgo cognitivo que queramos demostrar. Ahora bien, ¿es fácil o no llevar este tipo de aspectos al momento del análisis? Ahora, todo esto que nos conlleva. Son 5 elementos que nos van a vaticinar si es o no procedente. Y entre ello estamos en estos aspectos ligados. Víctima, victimario, situación, factores micro y macrosociales y reacción social formal e informal. Ahora, la víctima. También juega un papel preponderante e indispensable al momento de que se consuma un hecho delictivo. Yo le voy a Porque poner ahí como enfermedad. es un hecho que se verifica si es que fue factible. Por favor, ayúdenme con los micrófonos. Ya, la víctima. ¿Qué quiere decir? Este es un juego del 50-50. Yo me pongo en una situación de riesgo que pueda ser fácilmente consumada al momento de que estoy posteando en redes sociales, qué es lo que hago, dejo de hacer, si es que necesito un sentimiento apremiante de valoración o de satisfacción inmediata para ser reconocido o aceptado en un círculo social que es constantemente cambiante y que no tiene ningún tipo de margen permanente. Y el aspecto del victimario. ¿Qué es lo que le conllevó a hacer este tipo de acto? ¿Qué pasó en su cabeza cuando lo estaba consumando o cómo fue su fantasía al momento de la planificación, la elaboración y el desarrollo del mismo? Porque lógicamente va a jugar también el aspecto de la situación. Si es que era de día, si era de noche, si es que esta persona estaba buscando algún tipo de sustancia para satisfacer su necesidad física para entrar en onda, o si es que estaba necesitada de algún tipo de adquisición de aparato electrónico y fue víctima de una estafa. Todo esto va jugando en el aspecto del análisis. Los factores micro y macro sociales. ¿Qué quiere decir? Que microsociales, las buenas costumbres, la moralidad, la ética y la lógica en sí. Apropiarse del bien ajeno mediante la fuerza, el engaño, está mal visto, o robar es pecado, o robar, dependiendo de la normativa legal, está penado
Si es que exceden tantos salarios, remuneraciones básicas unificadas, es un delito y te vas tantos años o tantos meses preso. Y los factores macros, la reacción social formal e informal. La reacción social formal, ¿qué es lo que dice la sociedad? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, inclusive juega la situación y la creencia religiosa? Y la informal, pues el núcleo familiar. ¿Está permitido esto? ¿O yo como padre no permito que se den este tipo de comportamientos considerados? A ver. Ya, entonces, por favor, los micrófonos, mis estimados. Entonces, ¿qué aspectos nosotros tenemos que considerar? Porque muchas de las veces, vuelvo y repito, aquí el aspecto preponderante es la familia. Si es una familia disfuncional que acepta este tipo de comportamientos de traza y avanza, gana al más vivo y si tienes la oportunidad de llevarte la mejor parte, hazlo. ¿Qué? ¿Estamos aceptando esto? ¿Estamos vaticinando aquello? O aquel que dice, no, pues el vecino tiene el árbol de mangos y cuando no esté en la noche, pues nos metemos y nos llevamos, porque es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y esos son aspectos sociales que se conocen en Voz Populi. Ahora, ¿y cuál es el factor importante acá? Poder identificar todo el origen de los males que se da inclusive desde la adolescencia. ¿Sí? Y el adolescente es la persona joven que inicia la pubertad, que aún no es adulta. Durante la adolescencia, un niño presenta cambios físicos, hormonales y del desarrollo que marcan la transición a la edad adulta. Y esto es importante porque si en esto tenemos sesgos cognitivos y si tenemos cierto tipo de aspectos negativos psicológicos, esto lo va a marcar y esto se va a desarrollar y va a seguir alimentándose en la pubertad, lo que va a conllevar pequeños actos como sustraerse un lápiz, como torturar animales pequeños, a cuestiones, por favor, los micrófonos, por cuestiones que mañana más tarde se van a trastornar en asaltos a mano armada, en secuestros, en extorsiones, en violaciones, o inclusive en las situaciones de aquellos que ya se encuentran insensibilizados ante las muertes ajenas, aquellos que ni siquiera tienen, llámese algún tipo de repudio o freno mental para poder disparar a diestra y siniestra, como es el caso de aquellos que ya son designados por las bandas narcodelictivas para que se encarguen de la limpieza o que eliminen a la competencia. Entonces también es importante verificar este tipo de contexto, qué es lo que juega en el papel principal y más que todo, cómo nosotros podemos al momento de identificar este tipo de comportamientos no caer en la ruleta o no caer en el círculo vicioso de proteger al victimario, porque sabemos que tienen millón garantías jurisdiccionales, porque no, es inocente hasta que se demuestre lo culpable, pues lo contrario, perdón, pero mediante el análisis y el proceso de demostración de la culpabilidad, vemos vicios del derecho que podemos hacer o utilizar a nuestro favor para tratar de llevarnos esto con tal de ganar cierto tipo de reputación, en este caso al profesional del derecho, para decir, no, pues yo estoy especializado en cuestiones de la materia penal, en cuestiones de narcotraficante, expendio o venta de sustancias, y yo te puedo sacar con medidas sustitutivas para que te puedas seguir defendiendo fuera. ¿Y qué es lo que sucede acá? Porque también hay un porcentaje interesante y una estadística que se tiene que considerar dentro de la unidad judicial o dentro de la fiscalía, que hay varios abogados que han trabajado y han representado fielmente su papel de defensor de derechos de estas personas que tienen conflictos con la ley, que muchas de las veces luego terminan victimados por aquellos que alguna vez representaron de forma legal. Y ahora, el objeto de todo esto es que las conductas antisociales, es decir, el comportamiento humano va en contra del bien común, el delito como una acción u omisión, considerando por el marco legal, y es decir, que este define la conducta de acuerdo a la ley. Y esto vuelve a versarse una vez más que está dentro de la jurisdicción o dentro de del territorio en el que se vaya a normar todo este tipo de aspectos que sean considerados como delitos, contravenciones o en sí lo que es la infracción penal. Perdón. Por favor, ayúdenme con los micrófonos. Ahora, como habíamos mencionado anteriormente, la víctima aquí
Muchas de las víctimas del crimen contribuyen a su propia victimización, ya sea por incitar o provocar a los criminales o creando o fomentando una situación propicia que pueda dar lugar a la comisión del delito. Y esto lo podemos observar aquí en las fotografías, que son netamente lo que nosotros divulgamos libremente en las redes sociales, en cualquier tipo de plataforma que llegamos a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que se ha podido ver? Que inclusive hay una estadística bastante alta al momento de que se hacen las entrevistas, se toman las versiones y se verifican los expedientes fiscales, que los que fueron víctimas de robo, escopolamina o de algún tipo de engaño fiduciario, se da porque se conocen con personas completamente extrañas que se encuentran en distintas partes del territorio o fuera del mismo, en los cuales se empiezan a hacer conversaciones, empiezan a intercambiar fotografías, empiezan a intercambiar tiempo, y con ello siempre queda pactado el lugar y el momento en el que se van a encontrar y a consumar el acto carnal. Entre ellos verificamos que salieron los aspectos de los famosos escorts o prostitución web, en los que se adquieren los servicios de las sexoservidoras, hombres y mujeres por igual, y que al momento de que se hace la transacción, ellos tienden a entrar con otras personas al domicilio, al lugar donde se haya pactado, y empieza la parte del robo, la extorsión, el secuestro. O por su debido efecto, si hay algún tipo de filmación, fotografías que vienen posterior a los chantajes que se pueden dar dentro del aspecto laboral o el aspecto familiar, que de alguna u otra manera va a tener control sobre la víctima o de la persona que sea dueña de este tipo de contenido. Y también aquellas que las víctimas pueden consciente o inconscientemente jugar el papel causal, es decir, ¿qué es lo que causa? Porque describen muchas de las formas que pueden adoptar, y estas contribuciones, llámese negligencia, descuido, temeridad, imprudencia y así sucesivamente. Temeridad porque, por ejemplo, al momento de quedarse callado, no tener el ímpetu de denunciar o decir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que le está aconteciendo, esto da carta cabida para que el agresor o el victimario siga cometiendo este tipo de actos y se siga generando este tipo de trauma. Llámese esto el bullying en las instituciones educativas, cuando un niño o un estudiante expresa de otros por cualquier tipo de situaciones, llámese por sesgo, capacidad adquisitiva, capacidad física o cualquier otro aspecto, y el mobbing, que es dentro del ambiente laboral. Entonces, por ejemplo, siempre se ha visto, y lastimosamente pocos o casi nadie hace algo para cambiar este tipo de realidad, siempre hay uno al que le toman de pato, por así decirlo de forma vulgar, al que siempre le mandan a hacer las cosas, al que siempre le recargan trabajo, al que siempre le piden que trabaje más, y no por cuestiones de compensación o mucho menos de ratificación económica, simplemente haz porque yo te digo y se acabó. Entonces, somos conscientes de qué es lo que es bueno o qué es malo, y simple y llanamente por la temeridad de que es mi trabajo y si me votan, pues ya no voy a poder hacer más. Perdón. Y aquí el rol de la víctima podrá tener un efecto motivacional, atrayendo, despertando, induciendo o incitando para que se pueda provocar, precipitar o desencadenar cualquier tipo de hecho punible que se pueda ver en este tipo de aspectos. Es más, yo les puedo invitar, y si quieren generar cierto tipo de conmoción dentro del núcleo familiar, pues pida que todos pongan los teléfonos encima de la mesa y usted, padre, madre de familia, verifique si alguno de sus hijos tiene instaladas estas aplicaciones, que por lo general son para encuentros casuales con desconocidos con el afán de copular. Y vamos a verificar que parece que no hace nada, pero tiene cierto tipo de contenidos, fotografías, filmaciones, audios, chats o conversaciones con X personas que no se conoce, que no saben ni quiénes son, no se sabe si en realidad son ellos, que se están manteniendo este tipo de comunicación. Y muchas de las veces que se ganan la confianza, entre comillas, de estas personas o de los que son más susceptibles, en este caso de los adolescentes, por lo que empiezan a dar información. Y yo tal vez quiero hacer algo en su contra, pero no puedo porque no maneja tecnología, no maneja información o no maneja este tipo de redes, pero sí su hijo, entonces voy por ese lado, y por ese lado puedo llegar a usted y con ello tener la información suficiente para generar la extorsión o la estafa cibernética.
Entre ello, también podemos denotar que son las conductas peligrosas y ciertos comportamientos tales como la provocación aumentan el riesgo de victimización violenta. Cuando dicen, pues yo soy así y qué, o yo puedo, yo porque puedo y ustedes porque no. Y empiezan a haber este tipo de conversaciones, en especial de aquellos que utilizan plataformas virtuales o se hacen llamar influencers o tienen algún tipo de seguimiento enfermizo con este tipo de gente que no tiene nada productivo que ofrecer a la sociedad. Mientras que otras conductas como negligencia y descuido aumentan las posibilidades de victimización patrimonial, es decir, exceso de confianza. No, pues yo experto en artes marciales o yo como dueño de cierta empresa de seguridad, ¿a mí qué me van a robar? ¿O qué tipo de situaciones creen que pueden hacer en mi contra si es que yo me llevo con tales y cuales personas que a la final tienen cierto tipo de influencia en aspectos políticos, en aspectos de seguridad o en aspectos eh, de justicia? Y estos son los que más se ven y luego después cuando pasa algún tipo de acto solicitan la mayor de las discreciones de los casos para no quedar mal. Ahora, y con ello también vemos la exposición a posibles infractores y a situaciones de entornos de riesgos altos que aumentan la victimización delictiva. Es decir, es más probable de que a usted le roben o sufra un delito violento o un delito físico cuando se visitan cierto tipo de lugares de tolerancia, llámese bares, discotecas, karaokes, nightclubs, que aquellos que se pasan en su casa o se la pasan todo el día en internet verificando páginas, por ejemplo, en Facebook de Marketplace, buscando ofertas que algo que normalmente cuesta 400, 500 dólares lo encuentran en 100, 200. Entonces, ese sentido de tratar de ahorrarse unos cuantos dólares muchas las veces nos cuesta más de lo que encontramos o estamos dispuestos a pagar. Y por ello viene el argot populi que lo barato te sale caro. Ahora bien, para complementar todo lo que se ha hablado y se ha podido exponer mediante la presente, se da paso a la participación de ustedes, señores disidentes, para hacer la aclaración o realimentación de algún tipo o contexto que haya quedado insatisfecho o por aclarar. Llámese que estos son temas bastante amplios que tienen muchísimos aristas que se pueden considerar, pero se ha tomado en cuenta las que son de necesidades mediatas para que se pueda tener un contexto generalizado y aclarar un poco la cuestión del tema, la tipicidad, las situaciones de qué es lo que se puede preponderar y más que todo evitar el exceso de confianza al momento de que un deseo o una polución se ve arraigada por el cumplimiento del mismo. Así que, por favor, alguien que desee participar o acotar. Sí, buenas noches. Yo en el marco legal sobre una cuestión delictiva, si un sujeto cometió su acto delictivo, ¿cómo sería el procedimiento para la investigación previa y todos los tipos de investigaciones para aquello? Ya, aquí tenemos, por ejemplo, diferentes aristas. Si fue en delito flagrante, si se puede demostrar en esos aspectos, o en la parte de la situación de que ya se consumó el delito. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se presenta la denuncia, en especial en el caso, llamémosle cuando hay clonación de tarjetas de crédito, cuando empiezan a hacer consumos de los mismos y no se determina cuál es la dirección IP o cuál fue el que vaticinó este tipo de situaciones. Lógicamente se tiene que presentar o motivar mediante la presentación de la denuncia o la demanda. Y con ello se va a calificar, se va a sortear a la fiscalía y eso se va a empezar el proceso investigativo normal, que esto tiene, llámese si entra en indagación previa, instrucción fiscal, dependiendo de las características que llegasen a comprender de las mismas para la investigación y con ello las tomas de versiones, el agente investigador designado por policía judicial y otros aspectos especializados en la materia de criminalística y ciencias forenses. Y uno cuando, pongámosle, un ciudadano que asienta la denuncia, después de las 24 horas, pues la denuncia y después de las 24 horas de esa denuncia, pero después de ello, ¿cuál sería el proceso a seguir de ese caso? O sea, como, repítame la parte porque estuvo entrecortado y solo escuché que presenta la denuncia y después de 24 horas, ¿qué? Pero yo explicaba que si un individuo asienta la denuncia por ese caso delictivo, después de 24 horas la asienta, de ahí para allá, ¿cómo es el proceso legal en ello?
Pues en ese aspecto ya es netamente la capacidad de despacho de la Fiscalía. Entonces, por lo general, se va en contra de patrimonio ciudadano, dependiendo de cuánto es el contexto y en base a qué utilizaron el dinero con el que defraudaron a la persona, porque muchas de las veces, llámese, lo utilizan para comprar cosas fungibles o de bajo consumo, pero hay otros que son un poco más atrevidos y compran cuestiones netamente que están catalogadas a fiscalización o a electrodomésticos de alta gama. Entonces, con eso se puede dar cierto tipo de trazabilidad y, lógicamente, mientras se haga el despacho de los oficios y el tiempo de espera de los mismos, porque depende si se manda a registro civil, si se manda a las telefónicas, si se manda a la empresa del tarjeta viente para que se dé el corte de los mismos, los movimientos, etcétera, son trámites bastante engorrosos y largos que muchas las veces las víctimas terminan desistiendo de estos aspectos. ¿Y qué es lo que termina cubriendo? Pues el seguro de la tarjeta o simple y llanamente terminan asumiendo la deuda. Y esto en especial, por ejemplo, cuando se le pierde la cédula, no hace la denuncia de pérdida de documentos y luego resulta que compraron en Artefacta, en Pica y en cualquier otro lugar de estos que les dan accesos o les dan los electrodomésticos solo con presentar la cédula. Y luego usted es llamado por el central de riesgos, por el buró de crédito para que usted pague. Entonces son trámites que son bastante engorrosos. ¿Alguien más? Recuerden que pueden participar levantando la mano en el Doctor, panel buenas si no noches. desea. Sí, buenas noches. Buenas noches. Clavando en la cruz. Sí, Aló, buenas noches, doctor. buenas noches, mi estimado Byron Andrés. Se le escucha. ¿No? Un curso de metí. Buenas noches. ¿Me podría explicar sobre el narcisismo dentro de un informe, dentro de un informe psicológico del presunto agresor en un delito de abuso sexual? Ya, el narcisismo. Bueno, esto ya más va para el aspecto criminológico, para la perfilación criminal, determinar qué tipo de, cómo a ver, cómo el victimario se proyectó encima de la víctima. ¿Qué es lo que podemos determinar? ¿Cuáles son las causales que motivan a esta persona? Es decir, si es que está dentro de un parámetro o de una parafilia. Es decir, muchos tienen ya un esquema específico de qué es lo que le atraen. Llámese altas, blancas, morenas, etcétera. ¿Qué tipo de comportamiento? ¿Dónde se las puede encontrar? Ahora, el aspecto de narcisismo muchas las veces se da cuando yo me creo más que la otra persona y tú tienes la obligación de cumplir mi deseo porque yo te estoy dando la oportunidad. O sea, tienes que demostrar o ganártelo. Y esto inclusive juega en los papeles tanto de hombre como mujer. Cuando empieza la competencia entre que tienes que subsanar mi necesidad inmediata y tienes que hacerlo de la forma en la que yo quiero hacerlo. ¿Y qué es lo que sucede o cuando pasa este tipo de conflictos? Cuando la otra persona no está dispuesta a ceder ese tipo de aspectos, llámese la utilización de objetos o juguetes sexuales o comportamientos poco tradicionales. Y claro, un claro ejemplo podría ser las parafilias o la participación de terceros y cuartas personas durante el acto, o cuando dicen, ¿sabes qué? Yo me quiero grabar, entonces hagamos esto y la otra persona no accede. Entonces, ¿esto qué es lo que puede demostrar? Que tiene una necesidad por imponerse ante lo que se puede considerar como el sexo débil y más que todo la predisposición de poderlo hacer mañana más tarde. Y más que todo, ¿qué es lo que sucede cuando siente el aspecto de que puede solucionarlo después llegando a un acuerdo probatorio y diciendo un arreglo entre las partes? A ver si María José Verde Soto tiene la mano levantada. Gracias, doctor. Buenas noches. Quería preguntarle cómo romper una animadversión respecto a un testimonio de una víctima en un delito de carácter sexual. Ya, perfecto. Ahora, esto es la parte interesante. Hubo un caso en 2018, si no recuerdo mal. Esto se dio en Santo Domingo dentro de una dependencia de Estado cuando estábamos, no, miento, en 2020, cuando dio esta situación de la pandemia y había las restricciones del toque de queda y la circulación. ¿Qué es lo que sucedió? X ciudadana era conocida por su feeling, por cierto tipo de uniformados,
que incluso tenía su pareja sentimental uniformada, que escribía constantemente a cualquier persona que sabía que tenía X uniforme, X grado, y trataba de hacerse amigos por el Facebook, esta red social Facebook. Y al momento de que se hizo la materialización, la prueba de audio, video y afines de los dispositivos de comunicación móvil, tanto del hombre como de la mujer, se pudo determinar que en efecto hubo una conversación, hubo un acuerdo, la situación pactada de verse, de ir a tal lugar, de consumar el acto sexual, porque incluso por parte de la supuesta víctima en este caso, había enviado fotografías y videos de, mira, yo bailo así, yo me muevo así, mira las prendas de ropa interior que me compré, si quieres que las luzca, pues tienes que comprar cierto tipo de botella y tienes que venirme a ver. Y lógicamente a mí me gusta comer este tipo de cosas. Eso estaba contemplado, que es lo que sucedió hasta ese momento aparentemente normal. ¿Qué es lo que sucedió? Se consumó el acto carnal. Y al momento de que se consume, la pareja sentimental de esta ciudadana le rastrea y le localiza mediante la aplicación GPS y le dice que le está mintiendo porque no está en la casa. Posterior a esto, ella al verse descubierta, sale del lugar, le dice que le lleve a donde la encontró. En efectos, van, le deja donde la encontró, pero esta otra persona se tomó la precaución de grabar y al momento de que se baja del vehículo y ella entraba al inmueble. ¿Qué es lo que sucedió? 15 minutos después lo denunció, llamó al 911 y dijo, me violaron. Y al momento de que da ese tipo de aseveración, lógicamente acorralaron al que estaba allí y se lo llevaron y dijo, no, yo estaba caminando rumbo a la iglesia, estaba en mi sector y la persona fulana tal y de nombres tales y tales se bajaron del vehículo, procedieron a drogarme, me inyectaron algo en el cuello y perdí la conciencia y al momento que desperté ya estaba siendo violada por las dos personas. Y yo tomé mis cosas y salí corriendo a la calle completamente desnuda y un taxista estaba pasando por allí, se apiadió y me llevó a mi casa. Entonces, ¿qué es lo que se demostró? Que no hubo ni la temporalidad, ni hubo la cronología, ni mucho menos hubo todo lo que se inventó, porque fue una historia ficticia. Que lógicamente al momento de que hicieron el examen médico, dijo sí, hubo relaciones sexuales, pero no hubo la laceración tal o las características propias de la violación. Que hubo penetración, sí, que hubo acceso carnal, sí, pero en base a esa terminología no, porque lo que estaba acusando era de secuestro y de violación, cuando al momento de que se hicieron las extracciones de informática forense y de audio-video se demostró completamente otro tipo de realidad. Entonces, al momento de que se demostró este tipo de calidad probatoria y al verse expuesto, ¿qué es lo que dijo? ¿Sabes qué? Dame $5,000 y yo no digo nada y retiro la demanda. ¿Y qué es lo que sucedió? Al momento de que se hizo la valoración, se verificó, se pasó juicio, pues le dieron el desistimiento de la misma. Y posterior, lógicamente, aquel otro ciudadano que se vio inmerso en este tipo de delitos, pues contrademandó, porque le habían dado una por injuria maliciosa y temeraria. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer para poder comprobar? Pues que haya contradicción entre las versiones, verificar los elementos materiales de prueba, verificar la evidencia digital en el caso de que nosotros podamos tener verificación de cámaras de seguridad, controles de acceso biométricos o dependiendo del lugar, si hay cámaras del ECU 911 para que se pueda hacer la verificación del mismo, también sacarla y solicitar la ubicación GPS de las frecuencias de telefonía para ver si concuerda o si es que estuvieron allí. Porque había otro caso que tuve interesante, que era una pareja de enamorados que terminaron y el chico se quedó en su casa y ella dijo, no, pues tienes que venir a ver porque si no vas a ver me voy a matar. Y él dijo, no. ¿Y qué es lo que dijo? Bueno, pues vas a ver, te vas a arrepentir y voy a decir a todos que me violaste. Entonces el chico dijo, haga lo que usted quiera. Y al momento de qué es lo que sucedió, pues al día siguiente pues la amenaza se cumplió y llegó la policía, intervinieron al muchacho y se lo llevaron, porque ya llegó todo golpeada, moreteada y con un montón de situaciones de fluidos corporales y ADN, y dijo, él fue el causante de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Él dijo, no, yo no, y se solicitó que se hicieran las pruebas de ADN, tanto a la víctima como al posible victimario, y al momento de que se hace el cotejo
del ácido desoxirribonucleico, resultó que no tenía nada que ver. Y al momento, claro, lógicamente, para completar la investigación se verificó. Y dijo, no, es que él me amenazó, dijo que iba a hacer esto, y al momento de que se hace la extracción de los dispositivos de comunicación móvil, pues se verificó que no era él, que fue su otra expareja que le dijo, ve, ¿sabes qué? Ven, hagámoslo de esta manera, hazlo fuerte, hazlo duro, muérdeme y márcame. Y le quiso chantar la responsabilidad a alguien más. Entonces, todo este tipo de aspectos son comprobables y son de verificación al momento de que se hacen las investigaciones pertinentes del caso. Y esto también influye mucho la capacidad del abogado de la defensa. Además de determinar si en realidad está mintiendo o no la persona a la que está defendiendo, porque ese es otro aspecto también que tenemos como abogados la responsabilidad de, si usted es culpable, pues bueno, yo lo voy a defender para que su debido proceso no se vea vulnerado y tenga todas las garantías jurisdiccionales, pero usted es culpable y se va preso. O por último, ¿sabe qué? Sujetas al procedimiento abreviado, al procedimiento directo, pero hasta ahí. Eso lo hago yo como moralmente o éticamente hablando. De ahí otros compañeros que lógicamente buscan cualquier otro tipo de vicio del derecho para salirse con las suyas. ¿Alguien más? Sí, Carmen Oña Nasimba. Muchas gracias. Solo me queda una duda. Para el procedimiento abreviado, no tenemos causa para solicitar el procedimiento abreviado en hechos sexuales, ¿o estoy equivocada? Ya, no, depende de la situación en contexto mismo. ¿Qué es lo que puede dar? Porque muchas las veces perdón, se dan casos que hay diferentes etapas hasta llegar a la parte de juicio y en todas ellas se puede llegar a la conciliación. Si es que concilian y pactan un pago, una restitución económica, pues perfecto, en buen alid, pero ya quedó ese precedente. Y cuando no, pues muchas las veces, ¿qué es lo que puede hacer? Dependiendo del tipo de hecho que se haya dado, si hay una conclusión o una conglomeración de causas, se atiende a la que le salga más favorable. Eso ya son cuestiones netamente de cómo se presenten y esto es circunstancial, valga la redundancia, circunstancial. No puede, lo que le digo puede que sea útil para unos casos, pero para otros netamente no. Porque Sí, inclusive, porque inclusive ha habido situaciones muy específicas en que personas o menores de edad fueron violados o fueron abusados sexualmente o tuvieron algún tipo de agresión sexual. Y hay que saber hacer la diferenciación entre las dos, ¿no? También hay que saber diferenciar entre un pedófilo y un pedrastro. Ya, ¿qué es lo que sucede? Que fueron violados en su infancia, que tuvieron miedo porque fueron amenazados por parte de esta persona, que muchas veces está cerca del núcleo familiar y que después de 3, 4, 5 años, va y lo confiesa. Lógicamente, usted tiene que denunciar para que se haga la investigación y se determine. Pero ya es la cuestión de cómo se vaya a llevar el proceso y más que todo la habilidad del que conduce la investigación, en este caso el fiscal. Aclarar el tema. sí, muchas gracias. Y otra preguntita. Bueno, no tanto como preguntita, sino más bien sería, ¿usted qué nos puede sugerir en el tema de que, por ejemplo, la Cámara de Helsinki, cuando Ya. existe la investigación en un acto, por una investigación previa o por último, por una instrucción fiscal, usted sabe que tenemos ciertos tiempos para hacer todo ese tipo de investigaciones, pero la víctima va a la Cámara de Helsinki y es muy posible, no sé, no quiero meter las manos al fuego ni por la parte A ni por la parte B, pero es muy posible que la víctima se concentre tanto y llore por ciertos temas y le sale una afectación psicológica extremadamente grande y así no sea el acusado, pues definitivamente por la Cámara de Helsinki nos han fregado la vida a ciertas personas que en realidad son inocentes y por ejemplo, supongamos que hoy yo tengo un problema con mi esposo y del coraje diga que me ha golpeado, que me ha pegado y tanta cosa. Y no se me quita el coraje hasta que se me haga la Cámara de Helsinki. Como estoy tan dolida, digo que me ha golpeado y el momento lloro y me hago la desvalida y sufro y tanta cosa. Es obvio que voy a salir con una afectación psicológica. O sea, puedo hacer para que la defensa del caso en mi contra se dé cuenta pues de lo mentirosa que soy y que también pues del
resultado de los análisis de la Cámara de Helsen, los resultados psicológicos, entorno social y familiar, sepan que en realidad, pues la mentirosa soy yo y que mi esposo es un pobre inocente, porque pasan casos. El tema es que, lo digo Ya. porque pasan casos a diario y a diario se ve en la vida cotidiana del ejercicio. Perfecto. Verá, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La cámara de Gesell sirvió para una entrevista a la víctima y protegerla de la revictimización, lógicamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y aquí viene el aspecto del que está haciendo el análisis, llámese del trabajador social o el del perito en psicología, para poder detectar este tipo de sesgos. Y muchas de las veces, por exceso de casos o por pereza, no lo hacen bien. Es por ello que hoy por hoy ustedes pueden verificar y gracias a su formación que la están teniendo en este momento, ya tienen la noción de qué es lo que pueden tener o buscar otro tipo de probabilidad. Porque recordemos que en materia penal toda prueba tiene que ser valorada y con ello la capacidad de la misma pues puede solicitar una contrapericia o una metapericia en base al análisis clínico previo. ¿Por qué? Porque no se tomaron las consideraciones los casos socioambientales o no se hizo la investigación del lugar in situ del ambiente familiar en donde esta persona se desarrolla. No se hicieron entrevistas a personas que le conozcan del nexo causal y determinar si es que existe o no lo que habían mencionado anteriormente en perfilación criminal, perdón, una predisposición a decir cosas que no vienen o ser mitómano. Y esto ya es la capacidad de análisis y de identificación mismo del responsable de psicología. ¿Entendido? Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer algún tipo de comentario, duda, aclaración? Sí, Marlon Villacrés, tiene la palabra. Marlon A. Villacrés. Hable, por favor, tiene la palabra, tiene la mano levantada. Vale. Lo que pasa es que ¿ahí se me escucha? Sí. Que los procedimientos penales, como bien usted habló, van conforme a pruebas, porque aparte de que una persona puede fingir susto, pero la valorización psicológica, la valorización analítica de los profesionales que han estudiado los tipos de comportamiento, se dan cuenta cuando una persona puede estar mintiendo o no. Como usted decía, en el caso de violación, puede haber golpes que se auto haya infligido, hematomas, hasta engañar al psicólogo de que el psicólogo de que fue violada, puede inclusive hasta haber cotejo de los ácidos ribonucleicos, pero pues en el examen se dio cuenta que no hubo como vestigios ni defloraciones porque el acto se consumó voluntariamente, porque cuando se viola, hasta el mismo cuerpo Rechazo. reacciona de manera de rechazo para defenderse. Ya. Ahora, en los del procedimientos abreviados no cabe lo que es violación porque son superiores a 10 años, en parte son delitos contra la violencia sexual y contra la familia. Como son casos más específicos, llevan como un procedimiento diferente, porque ahí entran los especialistas, porque el especialista es como de las fiscalías y los encargados de las investigaciones van más allá de lo que pudieron abogados. Y como abogado yo le digo, porque cada quien ha estudiado por eso todos sus puntos de áreas de vista para cubrir realmente el desenmascaro descarado de muchas veces las denuncias que terminan siendo maliciosas y temerarias. Ya, exacto, pero aquí viene el paréntesis que les había dicho anteriormente. Una cosa es violación sexual y otra es agresión sexual. Sí, esto es bastante diferenciado. Diferente, porque exacto. La violación es con el miembro viril y la agresión es con un objeto. No, ahí estamos mal entendido la conceptualización. Una agresión sexual puede ser considerada desde que usted le dé una nalgada o le pellizque los pezones o alguna otra situación que morbosee o trate de sexualizar en sí a la víctima. A la víctima. Lógico. Y la violación es el acceso parcial o total de miembro viril o objeto extraño dentro de cavidad. Punto. Por eso es que depende de cada ámbito de la ley, viene cuando son
agresiones sexuales o son, se me escapa el nombre cuando son, no es el miembro viril, sino es un objeto. Cuando es por el miembro viril, los menores de edad depende de la patología, se puede decir, de lo que sucedió. Que en el punto de que yo entendí, no sé si será bien, de lo que usted explicó, no el área legal, sino el área que la tanatología, vienen como arrastrando los traumas o la mala formación de los padres o los traumas que han sufrido a lo largo de su vida. Ya. Aquí viene la otra situación. La tanatología es muy punto y aparte porque es la cuestión del morir bien o llevar el proceso de dolo. Punto uno. Punto dos, retomando el tema. Por eso es necesario, y una vez más aplaudo la situación de la participación acá. El aspecto de verificar, porque lógicamente ante una violación hay que tener en cuenta que no siempre va a haber el proceso de repudio del cuerpo. Porque muchas de las veces, y está comprobado, y varios de los compañeros psicólogos acá me van a dar la razón, o algún médico que conozca acá del tema de anatomía, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las víctimas de violaciones sexuales, su cuerpo resultan teniendo inclusive hasta orgasmos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una máquina que se puede estimular. ¿Sí? Y por más que usted diga que no, va a terminar cierto tipo de sensaciones o va a ser receptivo el cuerpo de forma involuntaria a recibir este tipo de aspectos. Y por eso muchas las veces víctimas de violaciones que han tenido orgasmos se sienten culpables y luego terminan suicidándose porque no logran comprender que la desconexión de entre lo que ella piensa en su cabeza de lo que en realidad sufrió su cuerpo. Entonces, esto también es importante tener una valoración adecuada y asertiva, tanto con medicina legal como psicología clínica, psicología forense, versus lo que se pueda dar en el análisis e investigación de campo, tanto por el agente investigador, PJ, DINASED, DINAPEN o criminalística en sí al momento de que hace la valoración de los elementos materiales de prueba. Porque todo, absolutamente todo es susceptible y vuelvo y repito, es circunstancial, porque muchas de las veces puede que, no sé si verificaron en una de las fotografías, hay sexo osado, sadomasoquismo o violación, porque ese también es el aspecto, porque el nivel de sadismo que uno tiene al momento de copular o al momento de tener relaciones sexuales, lógicamente se puede tipificar como una violación o como una agresión sexual, dependiendo de cómo fuera el desarrollo del mismo. ¿Por qué? Porque utilizan arneses, porque utilizan juguetes, porque utilizan látigos, porque utilizan cierto tipo de aspectos que son atípicos o no son conocidos, o son poco convencionales, e inclusive muchas las veces utilizan algún tipo de estimulante o potenciador o inhibidor físico o psicológico, llámese cuando consumen alcohol, cuando fuman marihuana o consumen éxtasis o consumen algún otro tipo de sustancia para que pueda llevar a ese tipo de clímax, por ejemplo. Entonces, el nivel de conciencia al momento de que se consumó el acto carnal y todos estos aspectos vienen en juego al momento de que se hace o no correctamente el análisis de la víctima o de las circunstancias. Por eso es que yo hablé de 5 factores importantes: víctima, victimario, situación, factores micro y macrosociales, reacción social formal e informal. Todas estas juegan para la situación del análisis y el estudio de lo que nosotros estamos considerando como la conducta atípica, culpable, punible y que se encuentre debidamente tipificada. Entonces, eso, mis estimados. ¿Alguien más que quiera hacer la última intervención para poder dar por terminada esta sesión? ¿Alguien más? Sí, Yomara. Doctor, yo soy estudiante de sociología y de criminología también. No tengo experiencia como tal, pero sí me gustaría saber, de acuerdo a las preguntas que han hecho mis compañeros, es que dentro de un proceso penal, ¿la valoración psicológica se le hace solo a la víctima o también se le hace al victimario?
Y en este caso, en el caso de que el resultado pericial psicológico determine que el victimario tiene alguna condición psicológica, ¿cómo procede la justicia? Perfecto, esa es una excelente pregunta. Ahora, recordemos que muchas de las veces la carga procesal sobre quién recae. Y también muchas de las veces radica en la capacidad o en la habilidad del jurisconsulto o del abogado para poder solicitar los medios de prueba, porque al final yo pido esta prueba porque sé que me va a beneficiar, pero jamás un abogado va a decir yo pido esto porque me va a perjudicar. No, cualquiera quiere ganar su caso y como sea. O si ya sabemos que la tiene perdida y vea, ¿sabe qué? Mejor ahí nomás, no perjudicamos más el aspecto. Ahora, ¿cómo procede la justicia? Lastimosamente está dictaminado por lo que motiva o solicita la fiscalía y lo que al final resuelve el tribunal o el tribunal. Y esto va a la par por la capacidad de reaccionar ante el hecho punible, sí o no, dependiendo de los conflictos de intereses. Llámese esto si es que hay un linchamiento mediático o no lo hay. Claro ejemplo de circunstanciales y de linchamiento mediático en los que agotaron esfuerzos o hicieron un montón de polémica para tratar de demostrar algo. Por ejemplo, el caso de María Belén Bernal, me parece. Agotaron todos los elementos para encontrar o buscar los elementos probatorios de prueba. Versus el caso de que sucedió aquí hace unas semanas de la mujer policía que fue acribillada cuando estaba en su lugar de trabajo por antisociales y que simplemente también les dieron algunas medidas sustitutivas. Entonces, ¿dónde vemos la capacidad de qué es lo importante y cómo se está valorando? Eso ya es punto y aparte del juzgador. La cuestión es de ustedes que en este momento están como disidentes, si es que pueden valorar este tipo de elementos o lo pueden trasladar netamente a su capacidad profesional para mejorar los procesos, para dar mejor acceso a la justicia o para utilizarlo como elementos para fortalecer los vicios del derecho y salirse con las suyas. Entonces aquí ya depende mucho la capacidad de ontología profesional que podamos manejar. Y netamente, vuelvo y repito, ningún procedimiento, ningún caso es el mismo. Siempre van a tener los factores, las variables, que esos los que van a cambiar. Y recordemos una vez más, que el delincuente no va en contra de las leyes. Simple y llanamente cumple lo que está tipificado como delito o infracción penal y ahí muere. Entonces, a ver, alguien más que, bueno, ya con esto hemos completado. Dice Salto Álvaro. ¿Alguien más que quiera acortar alguna otra situación para culminar completamente la hora? De igual forma, si alguien necesita, aquí está. Si alguien necesita, allí están mis datos, alguna situación para poder aclarar el tema o alguna otra situación, también puede contactarlo directamente con el personal de Escuela Legal Ecuador. Gustosos en colaborar en las cuestiones de capacitación. De igual forma, una vez más, un gusto poder compartir esta noche con ustedes. Tengan una excelente noche. Me despido. Hasta luego. Una excelente noche, doctor. Muy agradecida, doctor. Buenas noches, doctor Ronnie. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy amables, gracias por el conocimiento impartido. Buenas noches, doctor. Excelente noche para todos. De verdad que muy buena intervención. Muchas gracias por el conocimiento impartido. Gracias por todo. Hasta la próxima vuelta. Muy amable, gracias, doctor. Si nos podría compartir su número, sería bueno.